¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver lo que sucede cuando envolvemos nuestro brazo con papel aluminio. Así que sin más, comencemos. Así es familia, la verdad que son muchos los usos que le podemos dar al papel aluminio en nuestra casa. Y uno de ellos es cubrir nuestro brazo de la manera que les voy a enseñar a continuación. Pero antes de eso quiero enseñarles varios usos verdaderamente maravillosos del papel aluminio. La primera forma que les voy a mostrar de uso del papel aluminio, la verdad que es una maravilla porque lo único que tenemos que hacer es que vamos a cortar un pedazo de nuestro papel aluminio y lo vamos a hacer una bolita así como esta que yo tengo por acá. Y esto nos va a servir para limpiar el lavatrastos o para limpiar cualquier otra cosa que tengamos de metal, porque al hacerlo así en una bolita, aunque el aluminio es suave, pues es como que tuviéramos una lija en la mano. Así que esta es una manera muy buena de quitar manchas y de limpiar esas superficies de metal. Y un buen uso es en el lavatrastos. Así que ayudándome de un poquito de agua, voy a limpiar por acá. La verdad que el aluminio de esta manera se vuelve bastante abrasivo y nos funciona como una lija muy fina. La verdad que esto es muy fácil de hacer, como ustedes pueden ver, y funciona perfectamente bien. La verdad que en poquito tiempo se ve el cambio. Otro uso sumamente interesante que le podemos dar al papel aluminio es el siguiente. Vamos a cortar un pedazo de papel aluminio así como de este tamaño. Seguidamente le vamos a hacer varios dobleces. Yo le hice 1, 2, 3, 4 dobleces. Y una vez que lo tenemos así, vamos a cortar con una tijera. Y lo que estamos haciendo acá es que, aunque usted no lo crea, le estamos sacando filo a la tijera. Así que un excelente uso del papel aluminio es para darle filo a las tijeras. Y solo tenemos que cortar así de esta manera. Algo sumamente fácil y muy provechoso, porque con el tiempo las tijeras van perdiendo su filo y de esta manera les podemos regresar el filo. Otro uso que es verdaderamente sorprendente es que vamos a tomar un pedazo de papel aluminio, así como este que yo tengo por acá, y vamos a cubrir una taza de la siguiente manera. Bueno, ya tenemos el papel aluminio por acá y seguidamente vamos a envolver nuestra taza con el papel aluminio. Así de esta manera. No hay necesidad que el papel aluminio sea tan grande, únicamente con que cubra la parte de adentro es suficiente. Una vez que ya tenemos nuestra taza envuelta, lo que yo voy a hacer es agregar un poquito de agua hirviendo. Una media taza de agua hirviendo va a ser suficiente, al menos para lo que yo la voy a usar en este momento. Seguidamente yo tengo bicarbonato de sodio por aquí y le voy a agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio y lo revuelvo. Y lo que yo tengo por acá es este anillo de plata, tengo una pulsera de plata y esto que está por acá lo que hace es que le devuelve el brillo a todas las cosas que tenemos en la casa que son de plata. Ya pueden ser aretes de plata, cadenas de plata, lo que usted tenga únicamente lo vamos a sumergir ahí. Los vamos a mover un poco y esto va a hacer que todo lo que tengamos que sea de plata quede completamente limpio, quede pulido. Yo tengo por acá también esta cuchara de plata que, como ven, pues ya tiene sus años, pero para mostrar los resultados increíbles que tiene esto, lo voy a sumergir también por acá para que ustedes vean la diferencia. Y lo que haremos ahora es que lo voy a dejar ahí hasta que el agua esté fría y luego lo voy a sacar, así que voy a regresar en un momento. Bueno familia, ya han pasado pues varios minutos, alrededor de unos 10 minutos y ya el agua pues ya está tibia. Podemos usar un cepillo de dientes que ya no usemos y frotamos un poco la superficie. Seguidamente lo que voy a hacer es que lo voy a limpiar con agua al tiempo. Le voy a agregar un poquito de jabón para trastes y lo voy a frotar un poquito más.
Recuerde que si todavía no está suscrito, lo invito a suscribirse en este momento, a darle me gusta, porque de esa manera pues yo me motivo a seguir haciendo muchos más videos así como este. Además compártalo, porque compartir conocimiento la verdad que es una maravilla. Bueno familia, solo los he enjuagado de nuevo con agua y vean qué maravilla cómo está esta plata. La verdad que esto está sumamente genial. Y no duden en hacerlo con todas las cosas de plata que ustedes tengan en casa, porque les va a quedar como nueva. Otro uso muy útil que le podemos dar a nuestro papel aluminio es el siguiente. Cuando tengamos que cortar una cebolla, por lo general solo usamos una parte y siempre nos queda una buena parte de la cebolla. Y lo que haremos en esta ocasión es que vamos a cortar de la misma manera un pedazo de papel aluminio. Pero antes vamos a envolver en plástico nuestro pedazo de cebolla. Una vez que ya lo tenemos envuelto en el plástico, la vamos a envolver con el papel aluminio. Una vez que la tengamos así, ya la podemos guardar en nuestra nevera o en nuestro refrigerador. Y esto ayuda, como usted lo debe de saber, a que los demás productos no agarren el olor que tiene la cebolla. Pero lo más interesante y que es lo más importante es que si usted guarda la cebolla de esta manera, va a durar mucho más tiempo. Cuénteme en los comentarios cuál de estos usos del papel aluminio es el que más le ha gustado. Y el siguiente uso que vamos a ver es qué es lo que sucede si envolvemos en papel aluminio nuestro brazo. Vamos a cortar un pedazo de papel aluminio más o menos así de este tamaño. Y una vez que lo tengamos cortado, la parte brillante del papel aluminio la vamos a poner sobre nuestro brazo, así de esta manera. Hay muchas personas que sufren de dolores musculares, de dolores de articulaciones, y el papel aluminio nos ayuda a disminuir esos dolores musculares o de las articulaciones. Comúnmente nosotros usamos pomadas que nos calientan el área en el que las ponemos. El papel aluminio funciona casi de la misma manera, porque cuando nosotros cubrimos el área, cuando lo pongamos vamos a procurar que nos quede bien sellado el brazo o la parte afectada, que puede ser la muñeca, que puede ser el codo. Nosotros constantemente estamos transpirando por la piel y una vez que ponemos el papel aluminio de esta manera, inmediatamente comenzamos a sentir un calor en nuestro brazo. Yo en este momento ya estoy sintiendo calor en el brazo. De esa manera vamos a disminuir esos dolores musculares y esos dolores en las articulaciones. Algo muy interesante y que usted también debería probar. Bueno familia, yo espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre les digo, me ha encantado hacerles un nuevo video. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y va a ser hasta la próxima.